Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro webinar de Dev Academy, moderado y producido por IT Latino. Hoy presentamos 10 patrones de diseño para JavaScript. Bueno, nuestro ponente del día es Felipe Polo. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, te damos las buenas tardes a vos y a todos los asistentes que nos acompañan y nos van a acompañar durante toda la presentación. Les contamos unas cuestiones técnicas antes de comenzar con el webinar. Pueden hacer sus preguntas durante toda la hora que vamos a estar conectados. Hay dos maneras de hacerlo. Vía chat, las escriben en el chat y al final se las leemos a Felipe en una ronda de preguntas que vamos a realizar. O para los que se animen pueden levantar la mano y les habilitamos el micro. ¿Sí? Tengan en cuenta que solo el micrófono no es con cámara web, así que anímense. Como siempre les decimos a todos que van a recibir la grabación al webinar en las próximas horas para poder volver a verlo y cualquier duda o consulta, obviamente, comunicarse con Felipe, que seguramente va a poner los datos en pantalla. Ahora sí, Felipe, todo tuyo el piso y nos encontramos al final. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar en esta charla durante esta tarde de 10 patrones de diseño concretos para JavaScript. Bueno, en realidad es para Node, que bueno, viene siendo más de lo mismo, aunque por ser Node.js pues tenemos alguno más que en JavaScript, en puro frontend no encontraríamos de otra manera. Permitidme que me presente inicialmente. Eh, Soy Felipe Polo, trabajo para Guidesmith, es una consultora especializada en transformación digital, arquitectura de microservicios y tecnología full stack. Nuestros equipos están distribuidos principalmente en tres países, en Reino Unido, Hungría y España. Estamos aquí presentes en Madrid. Eh, Nos podéis seguir en Twitter, la cuenta de Guysmiths, o a mí personalmente, la cuenta es Felium. Y bueno, os dejo un hashtag por si alguien se anima a escribir pues, pensamientos que puedan surgir en esta charla. Abajo hay una URL que la intentaré poner luego en el chat para que tengáis el link. Es básicamente mi cuenta de GitHub donde están todos los patrones de diseño que vamos a ver en esta charla. Vamos a ir viendo código y bueno, pues es normal que queráis ver el código despacito una vez hayamos terminado, si lo tendréis todo ahí. Entonces, principalmente vamos a comenzar hablando de qué son los patrones de diseño. Los patrones de diseño realmente son soluciones probadas, son reglas de diseño a la hora de codificar una solución que se caracteriza también por ser algo reutilizable. ¿Vale? Es un patrón, mismo patrón, dependiendo del problema que tengas, lo puedes reutilizar de manera repetitiva y sobre todo, y esto es muy importante, los patrones de diseño son muy expresivos. Eso quiere decir que cuando yo le hablo a otro compañero y le explico, vamos a implementar esto con una factoría a través de un proxy, le estoy diciendo cosas muy complejas con una sola palabra. Y eso es fundamental, eso es una gran característica de los patrones de diseño. Con respecto bueno, el microsistema de Node.js, el ecosistema, uno de los principios principales está basado en la filosofía Unix, es que lo pequeño es bonito, menos es más, ¿no? Y sobre todo, haz una sola cosa y hazla bien. Esto se puede extender al mundo de los microservicios y en este caso la filosofía de Node, como podéis ver, los paquetes de NPM suelen ser modulitos que hacen muy poquito y se refuerza mucho la idea de componer todos estos pequeños modulitos para hacer algo más grande, como si fuesen piezas de Lego. Vamos a comenzar hablando de un patrón que se llama el patrón reactor. Bueno, nos basamos en el principio de que la entrada-salida es algo lento, ¿vale? Acceder a memoria
o a la memoria volátil versus acceder a un disco, pues es del orden de nanosegundos contra milisegundos. Entonces, la entrada-salida, desde luego, es algo costoso. Para manejarlo, tenemos principalmente las técnicas de busy waiting, que es básicamente tenemos un loop constantemente preguntando, ¿has terminado de leer? ¿Has terminado de leer? O la alternativa es lo que se llama el event de multiplexing, que es en lo que está basado el core de Node.js, que es básicamente yo me suscribo a este evento de entrada-salida y cuando haya ocurrido, el handler que está asociado a él se activará, de manera que es mucho menos, consume mucho menos recursos, porque no tengo que estar constantemente preguntando, ¿vale? Es una notificación que me llega, yo actúo. Para eso, lógicamente, hay que asociar handlers y para implementar este patrón reactor, por eso se llama el reactor, ¿no? Porque reacciona ante un evento que ha sucedido, que lo hemos dejado colgado y al rato ha vuelto, pues tenemos varias formas. Tenemos callbacks, la evolución promises y su evolución async await, que está en Node 8 recientemente liberado. Entonces, bueno, supongo que todos sois familiares con lo que es una callback, pero simplemente quería poner el ejemplo. En este caso tenemos una función Russian Roulette que aleatoriamente me puede matar o no. Entonces, pasamos milisegundos y al cabo de esos milisegundos, aleatoriamente él decidirá si han muerto, devolverá un error y si no, pues devuelve null a la callback. Entonces, como veis, en naranja está esa función next, que es una función que le estoy pasando. Este es el patrón reactor. Le estoy pasando una función, le estoy diciendo, oye, cuando termines de hacer tu tarea síncrona, que en este caso es un simple set timeout, prosigue la ejecución llamando a este handler que te he dado, que en este caso es next. La forma de utilizarlo sería llamar a la función de esta manera, pasamos los milisegundos y esa es la callback que le estamos pasando. Entonces veis que si la primera línea siempre es controlar el error, ¿vale? Es importantísimo acordarnos de controlar los errores, de otra manera podemos estar tragándonos errores y no procesándolos y entrar en una situación de estado desconocido en la aplicación en la cual no sepamos por dónde salir y lo peor que ha pasado, ¿no? La evolución de esta callback tan simple pues es la promise, es su versión promisificada, es esta, en la que veis que no entramos una callback, sino que entra simplemente como si fuese una función síncrona los milisegundos. Y lo que se devuelve es una promise. Una promise acepta una función que tiene dos callbacks, resolve y reject, que son básicamente el equivalente a has pasado correctamente o has fallado. Entonces, en este caso, en vez de devolver next, el next anterior con un error o next sin error, devolvemos reject si ha habido un error y devolvemos resolve si no lo ha habido. ¿Vale? La forma de utilizarla, pues veis que es un poquito más sencilla, más clara quizás que las callbacks. Entonces, nuestro handler se ejecutará en la rama del then cuando se haya llamado a la función resolve y se ejecutará por la rama del catch cuando haya habido un reject. Se pueden poner catches en distintos niveles y se pueden propagar los errores, etcétera, etcétera. Pero esto es lo básico. Para la versión async await, bueno, las funciones async están basadas enteramente en promesas, en promises. Siempre se debe hacer un await en una promise. Entonces, las funciones async siempre devuelven una promise y podemos situar, como veis, estamos haciendo un await sobre Russian Roulette. Entonces, cuando debajo hago un try catch, llamo a test async await como si fuese una función síncrona, pero realmente está haciendo algo asíncrono y toda esta sincronicidad se controla mediante el async await. Realmente hay promises detrás y detrás de las promises hay callbacks, o sea, es todo más de lo mismo refiriéndose al patrón reactor. Todo esto lo puedes comprobar en el código que tengo ahí, pero quiero pasar al siguiente patrón, que es el patrón observer, muy relacionado con todo esto, ¿no? Del patrón reactor. Es básicamente muy parecido. En este caso, la principal diferencia con respecto al patrón reactor es que el subject puede notificar a muchos observadores, no solo a uno. En el patrón reactor vimos que hay una callback o una promise suscrita a un evento. En este caso, lo que ocurre es que
un evento puede desencadenar múltiples handlers. Entonces, en Node, si comparamos Node con otros lenguajes de programación como Java, el patrón observer requiere implementar interfaces, clases concretas, una jerarquía sobre escribir métodos en programación orientada a objetos tradicional. En Node es súper sencillo hacer esto. Seguro que todos habéis utilizado el patrón observer, con eventos para el DON, un listener, un botón click, o para hacer Flux Redux, el principio que hay detrás es el mismo. Se basa en funciones como on, once, emit, remove listener, que estas básicamente las interfaces que necesitamos, ¿no? Y no necesitamos sobreescribir nada más, sino configurarlo. Una de las principales dudas es ¿qué utilizo? ¿Una callback o un event emitter, ¿no? Que es el observer. Bueno, la diferenciación general es puramente semántica. Las callbacks deberían ser utilizadas cuando un resultado se debe volver en una forma asíncrona, mientras que los eventos o el patrón observer se debería ser utilizado cuando hay necesidad de comunicar que algo ha ocurrido de manera global, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo. También hay otra comparación que podemos establecer entre el patrón observer y el pub/sub, que dices, vale, por ejemplo, publicar en Rabbit, ¿no? Yo puedo publicar en Rabbit y tener múltiples consumidores escuchando a ello. Eso también es muy parecido. La principal diferencia es que en el patrón pub/sub hay un proxy en medio, que es en este caso un exchange de Rabbit o una cola o algo similar. De forma que está mucho más desacoplado. En el observer todavía tienes que saber a qué te estás conectando, ¿vale? Y el sujeto sabe que está emitiendo ese tipo de mensaje, aunque no sabe que lo está escuchando. Este es un ejemplo, lo que vamos a ver, en el que, bueno, el event emitter viene de forma nativa en la librería events de Node, y crear un emitter es así de sencillo. Te creas un nuevo emitter y ya puedes hacer el método emit para emitir un mensaje, ¿vale? Entonces, aquí estamos implementando, bueno, una agencia F de noticias que recibe un emisor, ¿vale? Entonces, cuando decimos que empiece a publicar, lo que hace es que cada 2 segundos él publica noticias de deporte. Y publicar noticias de deporte es emitir, ¿vale? Entonces emite un objeto, que en este caso es un content, y le da una etiqueta, en este caso es Sport. De esa forma sería súper sencillo publicar noticias en distintos canales. Este sería un muy buen patrón, ¿vale? Y potencialmente podría haber, como esto es la agencia F, podría haber muchos periódicos que se quieren enterar cada vez que haya una noticia. Esto sería un muy buen caso de uso. Entonces, cuando la agencia F recibe una noticia, pues él emite. Y le da igual quién lo consuma, él lo emite, ¿vale? Entonces, lo siguiente sería, aquí tenemos un tipo Sports Newspaper, tenemos un periódico que, bueno, pues ahí le tenemos que construir pasándole el nombre y pasándole un emitter. Entonces, como veis, lo que estamos construyendo es el handler. Tenemos un listener para cada tipo de periódico. Tenemos el marca, tenemos el sport y tenemos un unknown, que es básicamente el periódico por defecto, ¿vale? Entonces, principalmente lo que estamos haciendo, como veis en la línea en verde, estamos diciendo emitter, ¿vale? Que es el emitter que le estamos pasando en la construcción. Estamos diciendo, cuando te llegue un mensaje de tipo sport, ejecuta tu handler asociado. Entonces, aquí abajo del todo, en las 3 líneas de abajo, estamos construyendo cada uno de los periódicos. Le estamos pasando la misma instancia del emitter y le estamos dando los distintos nombres, marca de sport y newspaper. Entonces, lo que ocurre es cuando decimos start publishing, pues cada uno dice lo que le da la gana, ¿vale? Que es básicamente lo que ocurre en la vida real un poco. Tú dices la noticia o cada periódico la publica a su manera. Entonces, esto sería un muy buen ejemplo para este patrón observer. Repito, si voy muy rápido, disculpadme, pero quiero hablar de muchas cosas. Principalmente la idea es que tengáis una especie de, bueno, overview sobre cada patrón y después podáis mirar en el código lo que más os interese. El siguiente del que quiero hablar
es, bueno, los streams, ¿vale? Está considerado como uno de las ideas más potentes que tiene Node y las que menos se usan, y estoy completamente de acuerdo. Este chico, Dominic Tarr, es uno de los contribuidores de Node.js. ¿Qué son los streams? Bueno, cuando manejamos entrada-salida, ¿vale? Tenemos generalmente dos alternativas. Si os imagináis un vídeo de YouTube, ¿vale? Antiguamente que no había stream, o bueno, algunas páginas aún se puede encontrar, lo que pasaba es que te tenías que esperar a que el vídeo cargara entero para poder ver el contenido. La alternativa es crear streams, que es a medida que según vaya cargando, tú ya puedes ir viendo eso, que es lo que todos estamos ya más acostumbrados, ¿no? Entonces eso sería buffer, sería cargo todo y ya lo tengo disponible, o streams sería a medida que voy teniendo contenido, lo voy procesando. Entonces esto claramente es mucho más eficiente en tiempo y en espacio. En espacio porque no consume tanta memoria en los servidores, no necesita llenarse entero para poder servir datos, sino que a medida que le llega contenido lo va sirviendo. Y en tiempo, lógicamente, porque el usuario, el cliente, no tiene que esperar a que tú cargues los datos enteros, que en algún caso puede ser pues, muy pesado. Por lo tanto, el tiempo de respuesta es mucho, mucho menor. Es muy interesante bueno, es un patrón muy interesante en el términos de que se puede componer con piezas y es súper mantenible y reutilizable, ¿vale? Vamos a ver cómo se componen las piezas. Entonces es como una tubería que vais metiendo tuberías y después otras, como el pipe de Unix. Lo único que tenéis que tener en cuenta, igual que en el pipe de Unix, es que el output tiene que ser compatible con el siguiente input. Esto sería un ejemplo de stream. Entonces, tenemos la librería file system para leer o para escribir, setlib para comprimir, y entonces, bueno, pues esto es un nombre de un fichero que nos pasan por argumento. Entonces, fijaos que lo que hacemos es que leo el fichero, pero como un stream, ¿vale? Entonces, como eso me devuelve un objeto de tipo stream, le puedo aplicar un pipe. El pipe significa, según vayas leyendo de este stream, ve metiéndolo en el siguiente stream. Setlib, ¿vale? Que lo que hace es que crea un zip de lo que le va entrando, lo va zipeando, y según lo va soltando, le hemos metido otro pipe a otro stream que es escribe. Entonces, fijaos que el flujo de esto es, en cuanto leo un poquito, se lo paso al que lo cipea y este se lo pasa al que lo escribe. Entonces, poquito a poco voy haciendo esas tres cosas sin necesidad de haber leído el fichero entero, con lo cual puedo empezar a dar respuesta mucho antes y empezar a hacer cosas mucho antes. Un evento on finish porque realmente lo que son los streams son listeners, ¿vale? Son eventos lo que hay detrás. Entonces, fijaos qué sencillito es si yo quisiera meterle un pipe nuevo, por eso hemos dicho que la composabilidad es clave aquí, simplemente meto el crypto, que es la librería que lo que hace es que encripta, ¿no? Cifra el contenido, y lo meto detrás del gzip, con lo cual lo que escribo en el fichero ya va a estar cifrado. Fijaos que quitar y poner piezas es mucho más sencillo que si estuviéramos poniéndolo todo ahí a cholón, ¿no? Entonces, como ya he dicho, el stream es una instancia de event emitter del observer que hemos visto antes y por lo tanto tiene eventos como onFinish y onError. Además, los streams son capaces de conducir strings, buffers y también objetos, con lo cual tú podrías serializar de una base de datos y empezar a mandar objetos a un cliente sin necesidad de hacer parse ni nada. Los streams se clasifican principalmente en readable, son de solo lectura, los writable de solo escritura, los duplex que leen y escriben, y los transforms, un tipo especial de duplex que transforma el output con respecto al input. Todos estos son interfaces que están disponibles en la API de Node, son súper fáciles de sobreescribir y bueno, os propongo que juegues con ello porque es súper potente. Otra cosa interesante de los streams es lo que se llama el back pressure. Si os imagináis una manguera de agua, si empezáis a soltar agua de un lado, ¿vale? Abrís la manecilla, el agua empieza a fluir
pero al otro lado de la manguera vosotros apretáis con el pie, ¿vale? Pisáis y no lo dejáis pasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el agua empieza a acumularse, ¿vale? Y está realizando una presión contraria hacia vosotros. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que se líe parda, principalmente con el agua y también con los streams. Entonces, para evitar esto, los streams tienen lo que se llama un high water mark, que es una marca que dice, este es mi límite, y si la traspasas, el stream deja de conducir, se para y deja de conducir información. Cuando ya sea, cuando el escritor, ¿esto cuándo pasa? Pues cuando tú escribes en un stream mucho más rápido que lo lees, ¿no? Esto puede pasar. Entonces, para ello, tiene el back pressure que deja de escribir y cuando ya se ha desalojado lo que queda en el buffer interno, que puede ser hasta de 1 giga, por cierto, se genera un evento que se llama evento drain y eso hace que el escritor ya pueda seguir soltando datos, con lo cual de manera natural él se puede autorregular. Hay un montón de APIs disponibles ahí fuera de manera nativa para streams, como es S3 en Amazon, SFTPs, Express, Mongo, con lo cual aquí se pueden hacer cosas muy potentes como por ejemplo leer de un CSV y a medida que lees una fila al CSV guardarla en Mongo. No tienes que leerte un CSV entero de 3 gigas para empezar a guardar, sino que lo puedes hacer de forma muchísimo más rápida. El siguiente patrón al que vamos a pasar se llama el patrón Factory. Básicamente es un patrón que nos permite crear objetos de una manera que separa la creación de su implementación. Vamos a ver cómo. Hay muchas formas de hacer esto. Esta es solo una de ellas. Si os fijáis, la primera línea es una función que se le pasa un tipo y unas opciones, una configuración, y él crea un coche, vamos a suponer que tenemos una clase car que acepta unas opciones. En la siguiente línea tenemos una clase vehículo que dice create vehicle con el tipo coche y le pasan las opciones, pues cuál es tu marca, tu color, tu modelo, bla, bla, bla. Y alguien dirá, bueno, ¿y no has podido hacer directamente que el car es igual a un coche pasándole las opciones? Claro que sí, pero este tipo de factory, que también se puede considerar como una especie de una fachada, nos permite hacer estas cosas, ¿vale? Entonces, me permite decirle un tipo y en función del tipo yo encapsulo aquí dentro cómo construir cada objeto. Puedo decir que el coche se construye así, que el avión se construye así, que el camión se construye así. Y si no encuentro nada, devuelvo null. Esto, si, bueno, ahí he empleado una librería que se llama Ramda para currificar. No sé si estáis básicamente, si sois familiares con el término de curry, pero esto nos permite hacer aplicación parcial sobre la función. Esto nos permite especializar la función y decir que crear un vehículo, ¿vale? A la mano derecha puedo decir que crear un coche es crear un vehículo de tipo car. Crear un avión es crear un vehículo de tipo plane y crear un truck sería crear un vehículo de tipo truck. Esto me puede permitir hacer un my car, my plane, my truck y crear tantas instancias como quieran. En general me gusta mucho este tipo de patrón en el que creamos un patrón módulo, por así decirlo, en el que tú le pasas una configuración de tu objeto y él devuelve una interfaz pública, ocultando todo lo demás gracias a los scopes, dejando todo disponible dentro del objeto gracias a los scopes de JavaScript. Y además esto está muy relacionado con lo que se llama la inyección de dependencias, que es una práctica muy, muy positiva por múltiples razones, entre ellas permite un testeo mucho, mucho más sencillo y una dependencia mucho más clara. Bueno, una forma de clarificar tus dependencias de manera mucho más clara, por así decirlo. Con esto paso al siguiente patrón, que es el patrón proxy. Un proxy es un objeto, principalmente, que controla el acceso a otro objeto llamado el subject, ¿vale? La clave es que el proxy utiliza la misma interfaz que el subject. Eso nos permite intercambiarlos con facilidad. Hay una sutil diferencia entre lo que es un proxy y un reverse proxy. A veces se le llama igualmente proxy, pero hay una diferencia. Un proxy
Cuando hay un proxy, el llamador no sabe que está llamando a un proxy. El llamador quiere llamar al subject, pero el proxy lo intercepta primero. Esto que sería, por ejemplo, un filtro al anti-spam al mandar un mail. Cuando tú estás mandando un mail, tú le estás mandando un mail a un receptor, no a un filtro anti-spam. Pero el filtro anti-spam es un proxy que está ahí porque está realizando una labor de filtrado antes de verificar que todo ha ido correcto. O otro ejemplo muy común de cuando éramos adolescentes, todos seguramente nos ha pasado, cuando te llamaban a ti, a tu casa, pero el teléfono lo pillaban tus padres. Esos eran tus proxies en aquel momento. El que llamaban no sabía que tus padres lo iban a coger, si no, seguro que más de uno no se hubiese atrevido. El reverse proxy, por otro lado, el cliente sí sabe que está llamando al proxy para poder comunicarse con el subject. En este caso, por ejemplo, las chicas del cable que tenemos aquí en portada sería un reverse proxy. Yo me quiero comunicar con alguien, pero sé que tengo que llamar a estas chicas primero porque son las que me comunican, ¿no? Antiguamente esto era así. O un teléfono de emergencias, podría ser también un reverse proxy. Yo quiero comunicarme con una ambulancia, pero llamo al proxy porque es quien me redirige a esto, ¿no? Entonces, hemos dicho una cosa importantísima, que es que la interfaz del proxy y del subject, o la víctima, tiene que ser la misma. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este caso. Tenemos una víctima que es un objeto que tiene dos funciones, ¿vale? Dos propiedades que son unas funciones. Add, que es la función suma, y boom, que lanza un error. Entonces, ¿cuáles son los usos que le podemos dar al patrón proxy? Pues el patrón proxy es uno de los más versátiles, probablemente. Podemos utilizarlo para hacer mocking o espiar en test. Esto es algo que utiliza la librería Sinon por detrás, es un proxy detrás de otro. Entonces, fijaos lo que tengo ahí, ¿no? Tengo una función createMock a la que le paso el subject. Voy a mockear porque soy un proxy, ¿vale? Con lo cual necesito acceso a mi subject. Y luego también tengo la expectation, que es, vale, vamos a mockear, es decir, vamos a falsear el resultado del subject. Entonces, lo que estoy devolviendo, si os fijáis en la línea de abajo del todo, estoy devolviendo exactamente la misma interfaz que el subject. Porque soy un proxy, tengo que tener la misma interfaz que el subject al que estoy intentando sustituir. Si no, algo se podría romper, algo no funcionaría. Pero fijaos que lo que estoy haciendo con add y boom las estoy redefiniendo. Entonces, la función suma, voy a decir que toma prioridad la función suma, la propiedad suma que lleve el objeto expectation que me han metido como configuración, y si no hay nada, entonces ya sí aplico de forma normal la suma original del subject. Y lo mismo para boom. Lo cual esto es muy manejable porque vamos a ver lo siguiente. Si yo creo un mock al que le paso la víctima que hemos visto anteriormente y le paso que suma devuelve 8 y boom devuelve null. Cuando haga suma de 2 y 3, da igual lo que la víctima originalmente devolviera, que me va a devolver 8, porque la he forzado a sobreescribir eso. Y lo mismo para boom. Ahora en este caso no va a saltar con un error, sino que devuelve null como especificado. Esto para test, por ejemplo, para forzar la respuesta de un objeto que necesitamos falsear para probar distintos casos de uso, este tipo de técnica es muy buena. También nos vale para aumentar la funcionalidad de un sujeto. Nos vale para lo que se llama técnica de monkey patching, que básicamente es sobreescribir el comportamiento. En este caso, si hago victim.boom igual a que devuelve null, es una función que devuelve null, pues estaría sobreescribiendo el comportamiento de la función boom. En este caso, por ejemplo, si en la consola, perdón, si en un documento, una página web, sobreescribís el método write, ya no va a escribir en el DOM, sino que va a hacer lo que vosotros le digáis. Entonces esto es muy potente, pero también peligroso, ¿vale? Hay que saber utilizarlo, pero desde luego es una herramienta muy importante. Nos puede servir para hacer validación de datos, por ejemplo, el filtro anti-spam es un proxy, yo analizo datos y si no son válidos, no se los paso al sujeto, ¿vale? Igualmente, pues temas de seguridad, puedo cachear, es decir, si mi sujeto
es puro, por así decirlo, todo lo que sale siempre es igual en función del input, puedo cachar la respuesta si me ahorro muchos accesos a él, ¿no? Si fuera en remoto o lo que sea. Y también puedo loguear, ¿vale? El proxy se puede encargar de loguear o auditar todo lo que se va ejecutando sobre el subject. Hay un objeto proxy en ES6 nativo que se utiliza así, básicamente le pasas el target, le pasas un handler y eso, él lo sobrescribe. Podéis echar un vistazo. El siguiente patrón es el patrón adapter y básicamente pues es eso, es un adaptador, pero en este caso es un adaptador de interfaces que es justamente lo que enseña el dibujo ahora mismo. Esto también son interfaces, es la interfaz del enchufe de Reino Unido al enchufe europeo, ¿vale? Entonces, siguiendo con esta idea, si tenemos un objeto que tiene estas funciones, el gira a la izquierda, gira a la derecha, start y stop, ¿vale? Eso es lo que hace un coche. Sin embargo, un avión, él no gira a la izquierda o a la derecha, él hace tilt, ¿vale? Que el tilt es como cuando giran los aviones que giran, no sé muy bien cómo es la palabra en español, pero que se mueven así como en el plano vertical también, ¿no? Perdón, horizontal. Entonces, pues esta sería la interfaz del avión y esa es la interfaz del coche. Además, un avión no se dice que arranca y para, sino que aterriza y despega, ¿no? Entonces, la interfaz que hemos quedado está bastante claro, son diferentes. Entonces, vamos a decir que queremos adaptar el coche a la interfaz del avión, con lo cual el coche tiene que implementar las mismas funciones. Y para ello, ¿qué hacemos? Tenemos siempre dos opciones, hacer las cosas bien con patrones de diseño de forma clara, mantenible, reutilizable y expresiva, o hacerlo todo con ifs. La idea del adaptador sería pasarle un avión, ¿vale? Perdón, me he confundido porque lo que quería decir es que vamos a cambiar la interfaz del avión a la del coche. Eso es lo que quería decir, perdonadme. Entonces, al pasarle aquí un avión, veis que tenemos los métodos que tiene un coche. Gira a la izquierda, gira a la derecha, start, stop, ¿vale? Y fijaos que lo que estoy haciendo es decir cuál es el equivalente, traducir, ¿no? Lo que para un coche es girar a la izquierda, para el avión es hacer un tilt left pasándole 45 grados. Y lo que sería un girar a la derecha, el my plane sería el tilt right de 45 grados. Esto encapsula perfectamente la adaptación sin haber tocado el objeto original ni haberlo sobrescrito, ¿no? Yo tengo mi avión y tengo mi coche, y este es su adaptador, y él me genera un nuevo objeto que adapta una interfaz a otra. Esto me permitiría decir adapted plane, uso el plane adapter, le paso mi avión y ahora mismo ya podría hacer car.start y también podría hacer adapted plane.start porque ahora, igual que con el turn left, ahora comparten la interfaz. Esto es súper poderoso a la hora de integrar sistemas que no posean la misma interfaz. Tú te puedes crear un adaptador y decir, vale, tú no posees la misma interfaz que yo, pero como tengo este adaptador, ahora sí tenemos la misma interfaz y ahora sí podemos hacer cosas diferentes. Imaginad, por ejemplo, algo que estuviera leyendo información de las redes sociales y las agregase. Pues la API de Facebook no es la misma que la API de Twitter ni la misma API que Instagram. Con lo cual, yo cojo los datos de cada uno de los orígenes y los adapto para que todos tengan una misma interfaz. Y entonces ya puedo tratar todos los datos de manera común. El siguiente diseño, el patrón de diseño es el patrón strategy. Es uno de mis favoritos, es uno de los más potentes. Básicamente la idea es que tenemos un contexto en mi lógica y hay una pequeña pieza que es móvil, que es variable. Entonces, esa pieza podemos decir que esa movilidad o esa flexibilidad, esa manera de cambiar su lógica, se llaman estrategias, ¿vale? Entonces, la idea del patrón es que podamos cambiar estas estrategias encapsuladas de forma fácil sin tener que, de nuevo, mantener mi código con ifs y demás. La idea es encapsular todo esto de manera que sea muy fácil quitar y poner piezas. Entonces, esto es súper potente porque, como he dicho, encapsula la lógica en un único sitio y es súper mantenible. Entonces, la idea es que el contexto se puede adaptar a distintas variaciones del mismo problema. Por eso son estrategias, ¿no? Dependiendo de algo, lo que sea, una configuración, un input,
una preferencia de usuario, puedo hacer las cosas de una manera o de otra. Y esto de nuevo puedo elegir poner ifs por todos los lados, controlando si el usuario me ha dicho esto, hago esto aquí, si no me ha dicho el otro allá, o encapsularlo dentro de una estrategia. Esta técnica es clave para mantener compatibilidad, backwards compatible, ¿no? con código pasado. Nos permite alternar entre el código nuevo y el código viejo, por así decirlo. Vamos a ver un ejemplo en que tenemos una API que le pasamos una instancia de Postgres y entonces decimos, vale, mi interfaz de la API, porque yo lo que quiero es guardar, es hacer un update o hacer un delete de un documento, pues nada, lo que vuelvo es save en Postgres, update en Postgres, delete en Postgres, y como tengo Postgres, pues eso es lo que hago, y esa es mi API. Ahora resulta que para unos documentos, porque estoy haciendo una migración, en algunos casos quiero migrar a Postgres, en algunos casos quiero migrar a MySQL. Por lo tanto, cojo y digo, venga, pues me creo otra API que le paso MySQL y aquí pues es la misma interfaz replicada, pero para MySQL, ¿no? Y luego tendría en el código cosas como estas. Si la configuración es una, entonces guardo en Postgres, si no guardo en MySQL, si no guardo en Mongo. Esto creo que es poco mantenible, ¿vale? Porque cuando tu lógica influye en distintas piezas de código, básicamente cuando quieres hacer un cambio tienes que cambiarlo en 1000 sitios, no solo en uno. Entonces la idea sería más bien tener una misma API que en vez de llamarse Save Postgres se llame Save, Update y Delete. Y yo le paso el store, que puede ser algo dinámico, ¿vale? Con lo cual da igual lo que le pase mientras ese store tenga siempre la misma interfaz, creo un adapter, como hemos dicho antes, para esta API, entonces ya no tendría algo así, sino que lo que tendría sería algo así. Imaginaos que tengo un mapa que me dice para cada valor de la configuración me da la elección de una base de datos, si es un 0 Postgres, si es un 1 MySQL, si es un 2 Mongo. Entonces, de esa manera yo cojo la base de datos. Entonces, así estoy diciendo db.save.doc y esto es puro polimorfismo, ¿vale? La clave es que las tres interfaces de Postgres, MySQL y Mongo implementen las mismas operaciones y de esa manera es súper intercambiable. Por eso hablo del patrón strategy, porque las tres pueden hacer lo mismo, pero mi contexto me puede hacer cambiar entre una y otra gracias a una configuración. Pero en vez de estar poniendo is por todos lados, yo encapsulo todo y simplemente quito y pongo esos trozos cuando me plazca. Acabado esto, voy a hablar del patrón state, que es muy parecido al patrón strategy. De hecho, es una variación suya. Lo que ocurre es que tenemos un contexto, pero en este caso, esa pieza de software no es que tenga varias variaciones, es que dependiendo del estado de mi objeto, esa pieza dentro del contexto puede ir variando, ¿vale? Entonces, vamos a profundizar un poco más en esto. La clave, de nuevo, igual que en el patrón strategy, hay que mantener la misma interfaz, igual que en el adapter, igual que en el proxy, entre los estados. Incluso si algunas operaciones no son necesarias en el nuevo estado, da igual, se pone y no hace nada, ¿vale? Pero es mejor eso porque si no va a romper, ya tienes que estar con ifs y con excepciones. Entonces, la clave es que cuando tenemos un estado, que podría ser un estado, por ejemplo, un semáforo, ¿vale? Pasa de estado rojo a estado amarillo y a estado verde. Y las reglas para pasar de un estado a otro también hay que encapsularlas en su propia clase, que en este caso sería la máquina de estado. Entonces vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo es un documento que está en draft, después de dar a un botón pasaría a estar pending, ¿vale? Y cuando alguien lo aprueba, pues se hace publish. Esos son 3 estados. Imaginaos que cada estado tiene un impacto en potencialmente muchísimas cosas dentro de una interfaz gráfica, por ejemplo. Podría decir, pues cuando estás en draft, tu pantalla se ve así, y el color es este, y esta etiqueta se llama así, y este botón existe o no existe, ¿vale? Puede ser muy, muy complejo todo el conjunto de variabilidad que puede haber por estado. Entonces, estaremos tentados a hacer cosas así, ¿vale? Si el estado es draft, entonces
bueno, draft o pending, entonces el color es verde, pero si es publish, entonces es rojo, y si no es black. De nuevo, algo completamente inmantenible, porque si tuviéramos en otros 150 puntos de mi código cosas dependientes del estado, estaríamos poniendo ifs todo el rato, y cada vez que añado un nuevo estado o quito un nuevo estado o cambio la particularidad de un estado, estoy tocando mi código en 1500 sitios y no en uno. ¿Vale? Entonces, como ya he dicho, añadir un nuevo estado aquí sería complicado, y cambiar las reglas para un estado concreto también sería muy difícil de mantener. Sin embargo, vamos a encapsular los estados, ¿vale? Vamos a decir que mi estado draft tiene una función getColor y tiene una función getLabel. Entonces, el draft devuelve que es green, y ahí va su label diciendo que es draft. El pending, veis que es la misma interfaz, pero en este caso dice que es blue, por ejemplo, y la label la ha cambiado también, y lo mismo para published. Ahora, ¿qué hago en mi código? No pongo 1000 millones de ifs, lo que hago es, dame mi current state, que será uno de esos tres, y como tienen la misma interfaz, al yo llamar a getColor, él va a llamar al getColor del estado que él considere que es el actual. Entonces cada cada estado va a devolver su propio color, y lo mismo para setLabel, con lo cual aquí no hay que mantener nada absolutamente, no hay que hacer ni un solo if, simplemente hay que encargarse de que ese current state se actualice de manera adecuada, y para eso también encapsulamos lo que se llama una state machine, ¿vale? Que simplemente inicializa el estado diciendo que el actual es el que sea, en este caso draft, y después tenemos una función transition, que en función de lo que sea, él nos dirá hacia dónde transita. Y esto puede ser todo lo complejo que sea, pero está en un único lugar, en el state machine, ¿vale? Solo desde aquí se controla cómo se pasa al siguiente estado. Entonces, imaginar que dice, vale, cuando se pulsa este botón y se hace esta acción, entonces cambio de estado, vale, todo lo complejo que queráis, pero va a estar solo aquí, no va a estar desperdigado por el código. La clave de estos patrones de diseño principalmente es la encapsulación, lo cual hace el código mucho más mantenible y sobre todo reutilizable también. Entonces hay que añadir un nuevo estado, es muy sencillo, es crear un nuevo estado implementando todas esas funciones, y si no hace nada, pues devuelves nada. Y cambiar las reglas de transición es súper sencillo porque vas a un solo sitio, que es el state machine. ¿Puedes incrementar la salida de los estados? Claro, solo tienes que ir a tus tres estados y poner una función nueva. Imaginaos que ahora también tenemos un sonido, ¿vale? Cada estado reproduce un sonido diferente. Bueno, pues cada estado va a decir cuál es el sonido que tiene que reproducir, y ya está. Acabado este patrón, paso al siguiente, que es middleware, el patrón middleware. El patrón middleware seguro que sois muy familiares con él, porque lo utiliza Express, ¿vale? La librería Express para servidores HTTP ligeros en Node. Entonces, básicamente la idea es que representa un pipeline de procesamiento. Tenemos unidades pequeñitas, es muy parecido al pipe que hemos visto antes de streams, que tenemos unidades muy pequeñitas que podemos acoplar y desacoplar, enganchar y quitar, ¿no? Entonces, tenemos filtros, handlers, unidades de proceso, que son funciones que son asíncronas generalmente. Entonces esto nos da un montón de flexibilidad. Tenemos generalmente un middleware manager que nos dice cómo esas piezas se componen. Entonces, esta es la clave, el middleware manager es la clave del patrón middleware, porque es el director de orquesta. Digamos que las piececitas, los middleware, son los instrumentos, y el middleware manager es el director de orquesta que dice tú te pones aquí, tú allí, y después de este toca a este y demás. Lo cual quiere decir que con solo implementarnos esos instrumentos se pueden componer millones de piezas, porque se pueden alterar y se pueden combinar de muchas formas, lo cual quiere decir que es súper reutilizable el código. Otro middleware manager muy famoso que conocéis seguramente sea Async, por ejemplo el Waterfall, ¿vale? Tenéis vuestras funciones. El Waterfall es un middleware manager que está controlando Async, que está diciendo que lo que caiga en uno se la entrada del siguiente, pero luego tenéis parallel series y demás. Entonces, cada función middleware, que es muy parecida a la que tenéis ahí debajo de Express, pues va a aceptar parámetros y una callback. Entonces, cada middleware tiene que tomar una decisión: ¿avanzo o lanzo un error?
lanzar un error generalmente hace que el middleware manager detenga el progreso del pipeline y termine con la ejecución. Es importante utilizar un contexto, ¿vale?, que es único por cada ejecución, el middleware manager, donde vayamos, es decir, las tareas, los middlewares, están completamente desacoplados unos de otros y se comunican únicamente a través de un contexto que es único por ejecución. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, stamp date, ¿vale?, para decir, pues esta es la fecha. Entonces a mí me pasan un contexto y una función next. Pues yo aquí simplemente digo, vale, pues le pongo el stamp y llamo a next. Una pieza muy sencillita. Digo, una pieza sea inflar, ¿no? Entonces intento coger un acumulador del contexto, si no existe, lo creo, básicamente le estoy sumando la cantidad que me indican, ¿vale? Entonces estoy acumulando en un campo, se llama accumulator, que está dentro del contexto, y llamo a next. De inflate haría lo contrario, haría la resta. Entonces fijaos que aquí mi middleware manager que he elegido es async, y entonces estoy pasando myContext, ¿vale?, que es un objeto inicialmente vacío. Entonces, fijaos que yo he decidido poner las piezas así. Y lo que he hecho ha sido, primero pongo la fecha, luego inflo en 5, luego inflo en 2 y luego de inflo en 3. Pues el contexto finalmente tendrá eso, porque es como he decidido organizar las piezas. Entonces es clave saber que las funciones middleware no se conocen entre sí, les da igual, ellas solo se comunican con un contexto. Entonces, por ese principio veis que ahora he creado otra ejecución distinta, el middleware manager ha decidido combinar las piezas de otra manera, entonces infla 2, infla 3, luego desinfla 3, luego infla 2 de nuevo y luego hace el estante. Bueno, pues inicialmente el contexto tiene un acumulator de 10. Entonces aquí pues la ejecución es diferente, pero veis que yo no he tenido que crear más software, que es que simplemente he tenido que cambiar la ejecución del middleware manager, la configuración, mejor dicho, las funciones ya están implementadas. Si yo hubiese decidido meter un middleware en algún momento que lance un error, pues la última línea de stamp date no se hubiese ejecutado porque async hubiese detectado que hay un error y ya hubiese acabado. Con lo cual la ejecución de todo esto hubiese sido errónea. Hay una librería que implementamos en Guysmith en su día que se llama Worksmith, que os invito a echarle un ojo, y básicamente es un middleware manager que hace que, bueno, tú te crees tus tareas y él te permite componerlas y demás, con lo cual al final lo que tienes es un código súper configurable y muy fácil de testar. El siguiente comando, perdón, el siguiente patrón de diseño es el command. Entonces, este patrón de diseño, de nuevo, se trata de encapsular lógica. Y en este caso, encapsula la lógica para realizar una acción. ¿Vale? Ahora vamos a ver un ejemplo práctico, pero son commands, ¿vale? Son órdenes. Entonces, lo bueno de este patrón es que puede ser programado, puede ser serializado, con lo cual nos puede permitir distribuir cargas de trabajo entre máquinas remotas, transmitir comandos del navegador al servidor, crear sistemas RPC, guardarlo en una base de datos, loguear, etcétera, etcétera. Puede ser trazado y auditado y es muy fácil de deshacer también, ¿vale? Y a la vez también puede ser agrupado, puedes tener una serie de acciones que sean transacciones y si una falla puedes hacer el undo de todo ese grupo. Y a nivel lógico, no estoy hablando de una base de datos. Entonces, todo esto, ¿cuál sería un buen caso de uso? Pues bueno, la pregunta es, ¿cómo haríais un editor de texto? ¿Vale? Porque en un editor de texto se pulsan teclas, la A, la B, la C, el más, el no sé qué, y luego también utilizar mucho el control Z o el command Z, que es deshacer, ¿no? Entonces, ¿cómo implementaríais eso? Porque, claro, la lógica es compleja y hacerlo de una forma mantenible es un reto, sin duda. Entonces, aquí es donde el patrón command, por ejemplo, se presenta súper útil. Vamos a ver los 4 componentes principales de este patrón. El primero es el target, es el objetivo, ¿vale? En este caso es un editor de texto lo que he creado. Entonces,
vamos a ver lo que tengo. Tenemos una variable type text, que es todo el texto que he ido escribiendo, que inicialmente está vacío. Tengo una función para añadir un nuevo carácter, tengo una función para quitar un nuevo carácter, y lo que devuelvo es una función suma que lo que hace es que cambia el type text al sumarle el nuevo, delete one pues quita un carácter y renueva el type text, replace para resetear y current text para saber cuál es mi texto actual. ¿Vale? Esta sería la interfaz. Es un editor de texto normal y sobre él vamos a trastear. Entonces, lo siguiente sería preparar una orden, ¿vale? Y como es un comando, el comando lo que queremos hacer es implementarlo para cada letra, para cada carácter, mejor dicho. Entonces, esto sería un comando, ¿vale? Le estoy pasando el editor, que es básicamente el texto que hemos visto antes, ¿vale? Sobre el que vamos a modificar, y la key, es decir, cuál es la tecla, ¿vale? Entonces, veis que la clave está abajo del todo, es la interfaz que manejamos para el patrón command, que es run, undo y serialize. Es decir, run es ejecuta el comando para esa key, en este caso, undo es deshace el comando para esa key, y serialize es serialízame la información de este comando para que yo lo pueda mandar aquí y allá. Entonces, el run lo que hace es que coge el estado previo y dice, vale, si la tecla que me toca es la de borrar para atrás, lo que hago es que borro uno sobre el editor y si no le añado mi key. ¿Vale? El undo tendría esta inversa, pero fijaos la acción inversa. Pero fijaos que la clave aquí es que lo tengo encapsulado. Para cada key tengo perfectamente encapsulado en un único objeto qué pasa cuando se activa esa tecla y qué pasa cuando se quiere deshacer esa tecla. Con lo cual es todo súper mantenible, ¿no? Entonces, lo siguiente sería crear el invoker. El invoker es un proxy y este invoker lo podéis utilizar tal cual, menos el run remotely probablemente. Pero fijaos que lo que hace es que inicialmente tenemos un array que es un history, que inicialmente está vacío. La interfaz abajo del todo, lo principal es hacer el run y el undo. Entonces, todo lo que se haga, cada comando, se pasa a través del invoker. ¿Por qué? Porque esto es un proxy, que lo hemos visto antes, cuya misión es registrar todo lo que se hace y todo lo que se deshace. ¿Por qué? Porque queremos loguear, queremos auditar y, lógicamente, si yo quiero deshacer, si hago un control Z, quiero deshacer el último comando. Si no memorizo los comandos que voy llevando, no sé cuál es el último. Entonces, esta es su misión. Tengo en history inicialmente un array vacío y al hacer un run, fijaos que lo que me pasa es un comando. Y el comando, yo ya no sé qué tipo es, solo sé que tiene una interfaz run y undo. Y eso es lo único que tengo que saber. De forma que abstraigo todo eso. El invoker simplemente invoca comandos y deshace comandos y registra comandos, pero no sabe qué hace ellos ni le importa. Entonces, cada vez que se ejecuta un comando, él lo almacena en el array y lo ejecuta. Hace el run y loguea. Para el undo, cogería el último, lo quita de la lista y le dice haz undo aquí también. Y run remotely, pues es una de las potencias que tenemos con el tema de serializar, que puedes decir ejecuta este comando, se lo mando serializado a un server y el server puedo distribuir la carga de comandos entre distintas máquinas si quisiera. Entonces, esto sería un ejemplo en el que inicialmente me creo un editor, que es el target, luego me creo comandos y fijaos que lo que hago es que me creo tantos comandos como teclas que quiero, ¿no? Para la tecla A me creo el comando A, para la tecla B me creo el comando B, para el espacio y le voy pasando cada una de mis teclas y creo un comando nuevo para cada tecla. Me creo un invoker y lo que voy diciendo es ejecuto cada comando a través del invoker de forma que él internamente va registrando en arrays y va logueando y va auditando cada uno de esos comandos. Entonces, fijaos la ejecución, si hago la ejecución desde invoker.run a-stroke, esa primera línea, debajo del console log, él ejecutaría el comando A, que escribiría A, luego escribiría A, espacio, 3 veces, y entonces hago el console log, pues tengo eso, A y 3 veces. Ahora hago un undo. El invoker, como sabe lo que se ha ido haciendo, cogería la última, que era la ejecución de la B, y la deshace. El comando de la letra B sabe que deshacer significa me borro
del texto, con lo cual lo que quedaría sería AA espacio BB, y si ahora deshago, perdón, y si ahora hago un backspace para borrar, aplicaría lo que él hace, que es borrar, y sería A espacio B. Y bueno, pues con todo esto os dejo ahí con la dirección en GitHub donde podéis ver todos estos ejemplos, trastear con ellos y bueno, si tenéis más patrones que os parezcan interesantes o queréis algo que algo es mejorable, sin duda podéis hacer una pull request. Y bueno, ahí os dejo la dirección de Gasnit, de correo electrónico. Estamos siempre interesados en conocer gente buena. Si queréis trabajar con nosotros, pues nos dejáis un correo electrónico. Y por mí nada más. Si tenéis algunas preguntas, pues creo que es el turno ahora para ir a ello. Perfecto, Felipe. Bueno, primero agradecerte por haber estado con nosotros. Consultaban si hay algún tipo de curso o capacitación que estén dando con Dev en este momento o si piensan hacerlo. Sí, nosotros tenemos varios cursos que vamos a empezar probablemente a partir de octubre. Uno de ellos es un taller parecido a este sobre patrones de diseño más completo. Otro será sobre microservicios y también tenemos algún curso sobre programación funcional. Entonces, en cualquier caso, si tienen algún tipo de interés, pues nos pueden contactar a través del Twitter o de esta dirección de correo electrónico y encantado responderemos. Perfecto. Bueno, el tipo de formación es online, ¿no? Eso también preguntaban. Sí, abriremos parte de formación online, sí. Perfecto. Bueno, consultaban también el tema del video para poder volver a verlo, alguno que entró un poquito tarde. Les recuerdo que todos van a recibir el video en las próximas horas, así que estén atentos y cualquier duda o consulta, obviamente, en pantalla está la web para que puedan ingresar y el correo para que puedan contactar con Felipe. Felipe, por parte de IT Latino, agradecerte por haber estado con nosotros y esperamos encontrarte en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Les recuerdo a todos que pueden pasar por tecnowebinar.com. Dev Academy tiene varios webinars programados con nosotros, así que pasen y vean un poco de qué se trata y si les interesa, obviamente con gusto esperamos que se inscriban. Gracias a todos los asistentes y que tengan buenas tardes.